Hay una pregunta que nadie te hace al nacer, pero que define todo lo que harás con tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes? No la fecha de tu muerte, no los años que quedan, sino cuánto de ese tiempo eso invisible, silencioso, absolutamente irrecuperable está eligiendo gastar y cuánto te están robando sin que lo notes. Esta no es la historia de un hombre. No es la historia de una empresa ni de una filosofía. Es la historia de una idea que cambió la forma en que la humanidad entiende la existencia. Una idea que Steve Jobs creciente y que él mismo no vería nacer del cuerdo. Pero para llegar ahí primero hay que retroceder muy atrás, mucho antes de Silicon Valley, mucho antes de los ordenadores. Hasta el lugar donde los seres humanos aprendieron por primera vez que el tiempo no es un fondo infinito que se acaba, y que esa verdad bien entendida lo cambia todo. Corría el 27 de agosto de 2011. En una habitación de su casa en Palo Alto, California, un hombre de 56 años observaba el amanecer por última vez con los ojos completamente abiertos. No era una habitación de hospital, era su hogar. Tenía a su familia cerca. Había elegido exactamente eso, morir rodeado de lo que amaba, en el lugar que amaba, en sus propios términos hasta donde el cáncer de páncreas lo permitía. Ese hombre había construido una de las empresas más valiosas de la historia de la humanidad. Había sido expulsado de ella, había vuelto, había salvado lo que parecía irrecuperable. Y en el tramo final de su vida, cuando cualquier ser humano hubiera podido justificar el descanso, el silencio, la renuncia, él había seguido creando, pensando, empujando. No porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía con una claridad brutal que pocas personas alcanzan, que cada hora que pasaba sin hacer algo que importara era una hora que no volvía. Steve Jobs murió ese día. Pero la pregunta que llevaba haciéndose desde los 17 años, la pregunta sobre el tiempo, sobrevivió. Y está aquí, ahora, esperando ser Hay un discurso comprendido. que cambió todo. No fue pronunciado ante presidentes ni en Naciones Unidas. Fue pronunciado ante estudiantes universitarios que acaban de recibir un diploma en 1995 frente a la Universidad de Stanford. Para la mayoría de las personas esa frase es decorativa, va en una taza de café, en un póster de motivación con una fotografía de montaña. Pero para Jobs, esa frase fue una tecnología, una herramienta de toma de decisiones que comenzó a aplicar cada mañana durante casi 40 años consecutivos. Cada mañana frente al espejo se hacía la misma pregunta. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cuando la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que algo tenía que cambiar. Esta práctica, aparentemente simple, es en realidad uno de los sistemas de diseño de vida más sofisticados que existe. No porque sea original, de hecho sus raíces tienen más de 2000 años, sino porque funciona, con una consistencia que asusta. Para entender de dónde viene esta idea, hay que viajar en el tiempo. No décadas, siglos. Hasta el Imperio Romano en su apogeo, en algún momento entre el año 4 y el 75 de nuestra era. En la antigua Roma, cuando un general victorioso regresaba, la multitud lo aclamaba como a un dios. Detrás de él, un esclavo susurraba: recuerda que eres mortal, recuerda que morirás. El propósito no era deprimir al general, sino recordarle su humanidad. Era lo contrario. Era recordarle que ese momento de gloria, esa victoria, ese poder, todo eso tenía una fecha de caducidad. Y que precisamente porque tenía una fecha de caducidad era precioso. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los filósofos estoicos más importantes. 2000 años después, un hombre que vendería ordenadores personales y teléfonos inteligentes aplicaría esa misma filosofía a los negocios, al diseño, a la vida. La distancia entre Marco Aurelio y Steve Jobs no es tan grande como parece. Stephen Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Su madre biológica, Joan Schible, era estudiante universitaria no casada en una época en que eso era motivo de vergüenza social severa. Su padre biológico, Abdul Fattah Handali, era un estudiante sirio de doctorado. Joan Schible puso una condición para la adopción. La familia que se quedara con el bebé debía comprometerse, por escrito, a enviarlo a la universidad. Los primeros candidatos, una familia de abogados, rechazaron al niño porque querían una niña. Joan Schible dudó en firmar los papeles de adopción durante semanas, preocupada porque los nuevos padres no cumplían con su requisito de educación universitaria. Petutería Universidad cumplió esa promesa, aunque casi les costara la bancarrota. Steve Jobs creció en los suburbios de California, en una época en que Silicon Valley era todavía un paisaje de huertos de fruta. Su padre adoptivo, Paul, era mecánico y carpintero. Le enseñó a trabajar con las manos. Le enseñó algo que Jobs repitió toda su vida: que la parte de atrás de un mueble, la parte que nadie ve, importa tanto como la parte delantera. Que un artesano verdadero no esconde la fealdad donde nadie mira. Esa lección, la obsesión por la calidad invisible, fue la semilla de todo lo que vino después. En 1971, un adolescente de 16 años llamado Steve Jobs fue presentado a un joven de 21 años llamado Steve Wozniak. La presentación la hizo un amigo común que pensó que se llevarían bien porque ambos compartían un interés por la electrónica y por las bromas telefónicas. Tenía razón, aunque subestimó enormemente lo que ese encuentro produciría. Wozniak era el genio técnico. Podía ver circuitos en su mente de una manera que pocos ingenieros en el mundo podían igualar. Era capaz de diseñar ordenadores enteros de memoria, optimizando cada componente, reduciendo la cantidad de chips necesarios como si fuera un juego intelectual. Era brillante, introvertido, genuinamente desinteresado por el dinero. Jobs era otra cosa. No era ingeniero en el sentido técnico, pero tenía algo que Wozniak no tenía: una visión, una capacidad extraordinaria para ver qué quería la gente antes de que la gente supiera que lo quería, y una voluntad de hierro para convertir esa visión en realidad, sin importar cuántas personas le dijeran que era imposible. Cuando los dos Steves se juntaron en un garaje en Los Altos, California, en 1976, fundaron Apple Computer con un capital inicial de $1,300. Wozniak vendió su calculadora científica. Jobs vendió su furgoneta Volkswagen. El precio del Apple I, el primer ordenador que ensamblaron, era de $666,66. Jobs eligió ese número porque le parecía que tenía un ritmo interesante. Lo que no tenía ritmo interesante todavía era el mundo. El mundo aún no sabía lo que estaba a punto de recibir. Apple creció con una velocidad que nadie había visto antes en la industria tecnológica. En 1984 lanzaron el Macintosh, el primer ordenador personal con interfaz gráfica diseñada para el gran público. El anuncio de televisión que lo presentó al mundo, emitido durante la Super Bowl de ese año, es todavía considerado uno de los mejores anuncios de la... Jobs tenía 29 años.
Era millonario muchas veces, era famoso, era influyente, era, en todos los sentidos convencionales del término, un éxito sin precedentes. Y entonces lo echaron. En 1985, el consejo directivo de Apple, presionado por John Sculley, el ejecutivo que Jobs mismo había convencido de venir de Pepsi, al preguntarle si quería vender agua azucarada el resto de su vida o cambiar el mundo, votó para quitarle el control operativo de la empresa que él había cofundado. Jobs describió más tarde ese momento como uno de los más devastadores de su vida, y también como el mejor regalo que le hicieron, porque cuando te quitan todo, cuando te queda nada, Algo queda en pie. La razón por la que hacías lo que hacías en primer lugar. Si esa razón era el poder o el dinero, se va con ellos. Pero si esa razón era algo más profundo, una creencia, una misión, una obsesión genuina, eso sobrevive. La de Jobs sobrevivió. Entre 1985 y 1997, Steve Jobs vivió lo que los libros de historia suelen resumir en una línea. Fundó Next y compró Pixar. Esa frase hace que suene como un periodo de vacaciones productivas. La realidad fue más complicada. Nexted fue una empresa de hardware y software educativo que nunca logró penetrar el mercado masivo. Las máquinas eran bellas, técnicamente superiores en muchos aspectos y carísimas. Os las quería perfectas, por detalles que los usuarios jamás notarían. Las ventas fueron modestas. Los inversores se impacientaron. Pixar, en cambio, era una empresa de animación que había comprado George Lucas por $5 millones en 1986. Durante años fue un pozo de dinero. Jobs invirtió más de $50 millones propios antes de que Pixar produjera un centavo de ganancia. Había momentos en que pensó en venderla, no la vendió. Y en 1995, Toy Story, la primera película animada completamente por ordenador, recaudó más de $360 millones en taquilla mundial. La oferta pública de Pixar en bolsa ese mismo año hizo a Jobs multimillonario por segunda vez. Pero más importante que el dinero fue lo que Jobs aprendió en esos 12 años en el desierto. Que el tiempo en el que aparentemente no estás avanzando no es tiempo perdido. Es el tiempo en que te conviertes en la persona capaz de hacer lo que viene después. En 1997, Apple estaba al borde de la quiebra. La empresa que había cambiado el mundo de la informática personal tenía 90 días de liquidez. 90 días. Luego, nada. Jobs volvió. No como Salvador con el ego intacto. Volvió como alguien que había pasado 12 años aprendiendo lo que importaba y lo que no. Alguien que ya demonios por eso que quería. Alguien que sabía exactamente de cuánto tiempo esperarte que el post acabe por completo. Lo primero que hizo al regresar fue simplificar. Apple vendía en ese momento 16 variantes de Macintosh. Jobs trazó una cuadrícula de 2x2 en una pizarra. Portátil a portátil, domésticos y profesionales. 4 productos. El resto eliminado. La gente en la sala quedó en silencio. Algunos pensaron que era arrogancia. Unos pocos entendieron que era claridad. La misma claridad que Jobs llevaba practicando cada mañana frente al espejo desde los 17 años. Esa claridad es la que produce el tiempo. No el reloj de pared, sino el tiempo real. El que gastas en lo que importa. Hay algo perturbador en la simplicidad de la herramienta que Jobs usó toda su vida. No requiere software, no requiere dinero. No requiere educación universitaria ni conectividad a Internet. Solo requiere un espejo, un minuto de honestidad y la disposición de soportar la respuesta. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿haría lo que voy a hacer? La mayoría de las personas, si se hacen esa pregunta con honestidad, descubren que la respuesta es no, una cantidad alarmante de días. No porque sus vidas sean malas, sino porque están viviendo en piloto automático. Respondiendo a correos electrónicos que alguien más definió como urgentes. Asistiendo a reuniones que no requieren su presencia. Diciendo sí a compromisos que no eligieron. Aplazando lo que importa para cuando haya tiempo.